Queridas amigas, una vez más, dándoles la bienvenida a un nuevo espacio de Conectadas. Mi nombre es Emma de Rivas, deseando que la bondad de Dios esté siendo manifiesta en cada una de sus vidas. Quiero pedirles que me puedan acompañar a poner en manos de nuestro Dios esta pequeña meditación. Nuestro buen Dios, como siempre reconociendo que sin ti no somos nada, venimos a suplicarte que seas tú una vez más quien a través de tu Espíritu nos enseñe en este momento. En el nombre de Jesús, amén. En esta oportunidad, permítanme compartir con ustedes sobre un tema que a nivel general resulta muchas veces muy escabroso, pero que es muy importante que lo recordemos y lo pongamos en práctica, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en todo sentido, pero sobre todo económicamente. Creo que para la mayoría de las iglesias, me atrevo a decir la mayoría, aunque quizás será menos del 50% de los asistentes, que tenemos la bendición de diezmar. Pero cuando se nos habla de ofrendar para los misioneros y que se nos anima a hacerlo por fe, como que respondemos mucho menos. Y es por eso que les invito a que meditemos en Filipenses 4, del 10 al 19, porción que como toda la Biblia redunda en bendición para nuestras vidas y por lo cual es tan importante tenerla en mente. Esta porción la titula la Biblia Dádiva de los Filipenses. Aprenderemos en esta oportunidad de ella. Leeremos la versión del lenguaje actual. Versículo 10. Me alegro mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Qué alegría podemos ver en Pablo al ver que los filipenses estaban en esta oportunidad cumpliendo un deseo que Dios había puesto en sus corazones de poder ayudarlo. Traía a mi mente el recordar a nuestros misioneros y que ellos pudieran al recibir la ofrenda de parte de nuestra iglesia, con alegría recibirlo, como un fruto de algo que al igual que el diezmar, debemos como hijos de Dios hacer. Primera de Timoteo 5:18b dice, quien trabaja merece que se le pague. En la versión de Reina Valera dice, el obrero es digno de su salario. Queridas amigas, qué bendición es ser parte, aunque sea en una mínima cantidad, de esa bendición que ellos reciben. Y lo mejor que nos muestra este versículo son los deseos que los filipenses tenían para hacerlo, anhelaban hacerlo. Meditemos cómo está nuestra actitud de ofrendar para nuestros misioneros. Lo hacemos con el anhelo de ser parte de esa bendición que ellos reciben o lo damos pensando y repensando en hacerlo, o quizás ni lo hacemos. Los filipenses anhelaban hacerlo y no habían tenido oportunidad. Usted y yo tenemos la disposición porque la oportunidad la tenemos. Versículo 11. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Pablo explica en qué basaba la profunda alegría de recibir esas ofrendas. Dice que no era porque estuviera necesitado, pues el Señor mismo le había enseñado a estar satisfecho con lo que tenía. La profunda alegría era por el anhelo que había visto en los filipenses para hacerlo. Versículo 12. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Imaginémonos esos momentos que Pablo y que al igual que algunos misioneros pasan. Tienen mucho algunas veces o en otros momentos pasan hambre por causa del Evangelio. Creo que
Eso nos debe mover en nuestro corazón a ser parte de esta bendición para aquellos que andan haciendo la tarea de predicar el Evangelio en el campo. Cuando usted y yo es posible que ni lo estemos haciendo. Versículo 3. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Cómo podía pasar Pablo en estos momentos, que por épocas se hacían tan difíciles? Era el Señor el que le fortalecía en todo momento, y es el mismo Señor que fortalece a cada uno de sus enviados. Versículo 14. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. En otras palabras, Pablo dice, aunque yo sé perfectamente que no pereceré en cualquier situación porque el Señor me fortalece, ha sido muy bueno para ustedes ayudarme en mis dificultades. El versículo 15 dice, al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipo. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Tremendamente bendecida la iglesia de Filipo, la única que había entendido lo que conllevaba poder ofrendar para las necesidades de los siervos enviados por Dios. En este caso se trataba de Pablo. Versículo 16. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda más de una vez, ustedes me enviaron lo que necesitaba. Pablo enfatiza e insiste en que la única iglesia que le proveyó para sus necesidades fue la de Filipo, aun cuando estuvo fuera de allí. Versículo 17. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. No es que les insiste en esto porque esté buscando que lo hagan, sino para que haciéndolo ustedes puedan ser bendecidos por Dios. Esto le decía Pablo en el versículo 17 a los filipenses. En el versículo 18 decía, Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Cuando la iglesia de Filipos se enteró de que Pablo estaba encarcelado en Roma por primera vez, los filipenses se unieron a levantar apoyo financiero para asistirlo. Esta ofrenda se le entregaron a Epafrodito, de quien los comentaristas dicen que fue el primer pastor de la iglesia de Filipos, para que él hiciera el viaje de 1228 kilómetros que había entre Filipos y Roma. Reflexionemos lo que esto significó, un esfuerzo sacrificial para los filipenses. La ofrenda había llegado más lejos que Roma, había llegado a los cielos, donde era presentado como un fragante incienso que deleite el corazón de Dios. Versículo 19. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios le dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. En la versión Reina Valera dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero, queridas amigas, ¿para quién es esta promesa de Filipenses 4:19? Para los que ofrendaban en beneficio de Pablo, que en ese momento eran los de la iglesia de Filipo. Y en este tiempo somos si no lo sacamos del contexto, la promesa es para aquellos que ofrendan con amor para los enviados por Dios a predicar las buenas nuevas de salvación. Es por eso que decía Pablo en los anteriores versículos, no dejo esta enseñanza para, para que ustedes me ofrenden, sino para su beneficio,
para que Dios les supla todo lo que le falta. Queridas amigas, tenemos una cuenta celestial en la que depositamos mediante nuestras dádivas. A los que han depositado en esta cuenta, la palabra garantiza que recibiremos todo lo que necesitamos y no conforme a sus necesidades, sino en conformidad con las riquezas en gloria de Jesús. Y usted y yo tenemos la oportunidad de ser bendecidas con una cuenta celestial al estar ofrendando para los enviados de Dios, pero ¿lo estamos haciendo? Queridas amigas, segura estoy que ha sido una tremenda bendición el poder recordar que contamos con esa gran promesa de Dios para los que ofrendan, para colaborar con el suplir las necesidades de aquellos que han sido enviados a predicar su evangelio. Según el texto, es para toda la iglesia que ofrenda para esta causa. Queridas amigas, somos parte de una iglesia y aún no participamos de esta gran bendición de dar para estos hombres de Dios que soportan tantas inclemencias en el camino por predicar el Evangelio, animemos a hacerlo. Y si dentro de nuestras amigas que nos acompañan hay alguna de ellas que no ha reconocido que es pecadora y necesita de la salvación de Jesús, puede arrepentirse en este momento y recibir al Señor como su Salvador y Señor. Oremos. Nuestro buen Dios, queremos agradecer por los privilegios que nos das de poder ofrendar, eh, para poder, de poder ofrendar para los obreros. Perdónanos por no estarlo haciendo y oro para que usted, nuestro Dios, nos permita el privilegio de dar a aquellos que aún no lo hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Y no olvidemos, queridas amigas, que no hay mejor lugar que estar conectadas con Jesús.